Y hoy vamos a empezar con radiología ósea, cadera. Cadera no vimos y vimos exactamente más columna. Entonces vamos con cadera. Que pues sería la cintura pélvica, cómo la podemos valorar en bipedestación y miembros pélvicos, que serían miembros inferiores. Se compone por hueso coxal y sacro, así se denomina como hueso coxal, cintura pélvica. Tenemos la articulación sacroiliaca y la articulación coxofemoral con la articulación de la sínfisis pubis. Son tres articulaciones muy diferentes que podemos encontrar en pelvis. Un detalle, bueno, no un detalle, como una observación, tenemos el tamaño de esta estructura, vaya, que en mujeres vamos a encontrar un poquito más amplia la sínfisis pubis y con los huesos y de los isquiones que el de los hombres. El de los hombres es un poquito más reducido. Entonces aquí tenemos este detalle entre un hombre y una mujer. Y bueno, tenemos ligamentos, el ligamento redondo. Tenemos aquí observando la articulación sacroiliaca aquí. Y tenemos la sínfisis pubis. Tenemos el cuello del fémur, la cabeza del fémur, el trocánter menor y el trocánter mayor. ¿Vale? Son un poco de anatomía. Anatomía vamos a ver coxal, el ilion, isquion y pubis. ¿Sale? Y el sacro. Esta es una vista lateral que aquí podemos diferenciar estos huesos. Aquí están en diferente color para que puedan ustedes reconocerlos fácilmente. En una vista medial vamos a tener la sínfisis pubis y vaya la articulación coxofemoral, sacroiliaca, que se va a distinguir ahí. Tenemos una posición o cómo los vamos a mantener en una posición erecta, en una posición recta, mantener el peso del cuerpo, transmisión del peso en el cuello del fémur, principalmente aquí va a entrar el peso, ¿sale? Miembros pélvicos robustos, cortical ósea gruesa, hueso compacto, articulaciones potentes, superficies articulares amplias, cápsula articular fibrosas, ligamentos importantes en una combinación de ejes articulares. Todo esto es una biomecánica de los miembros inferiores. Obviamente que siempre miembros inferiores va a tener un poquito más de grosor por el peso. Eje mecánico de alineación. Tenemos una línea de la articulación de la cadera que va prácticamente de la articulación sacroiliaca y vamos con la articulación de la rodilla. Estas dos tienen que alinearse y vamos con la articulación del tobillo. ¿Ok? Entonces, en cuanto tengamos unos ángulos, van a tener diferente medida, pero todas se van a unir en un mismo punto. Entre cadera, rodilla y tobillo. ¿Ok? Tenemos un poco de anatomía de fémur, que es la cabeza del cuello. Tenemos el cuello, aquí está, el trocánter mayor, la línea intertrocantérica, aquí está. Tenemos el trocánter menor y tenemos la línea áspera. Estos recuerden, estas lineecitas que se ven aquí, recuerden que se ven así por la inserción de ciertos músculos o origen de estos músculos, ¿sale? Que nos ayudan
prácticamente en la marcha. ¿Vale? Tenemos tubérculo aductor, cóndilos, fosa intercondilia, estos son los cóndilos, la fosita intercondilia, vemos la troclea femoral y patelar. Bueno, femoral patelar. Entonces, esto tenemos una vista posterior y una vista anterior. ¿Okay? Bien, aquí vemos también. Tenemos líneas de tracción y presión. ¿Sale? Estas líneas nos van a determinar qué grados tenemos para ciertas patologías. ¿Ok? Tenemos de nuevo toda la anatomía, cabeza del cuello, fosas condilias, cóndilos, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantera. Muy bien. Tenemos ciertos movimientos en la cadera que son extensión, flexión, abducción y aducción. Aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos ver esos movimientos para la evaluación. Tenemos también rotación externa y rotación interna. ¿Ok? Perfecto. Evaluación con radiografía simple. Vamos a tener siempre una proyección antero-posterior y proyecciones de otro tipo, por ejemplo, laterales. ¿Ok? Aquí vamos a ver una radiografía simple antero-posterior. En la proyección básica, útil para valorar fracturas acetabulares y bilaterales, lesiones pélvicas asociadas y fracturas de cabeza femoral, así como desplazamientos. Y la alineación. Más que nada la alineación para detectar alguna luxación o dislocación. ¿Ok? En proyecciones simples, esa es una anteroposterior. ¿Ok? Que va de anterior a posterior. Siempre nos vamos a dar cuenta por el sacro. Y esa es la proyección. Aquí ya, vaya, tenemos una explicación de la proyección, pero esto lo hace el radiólogo. El radiólogo ya simplemente tú especificas una radiografía y el radiólogo hace el proceso de la posición antero, posterior, lateral, transoral, oblicua, etcétera. Y así se tiene que ver una radiografía simple. En pelvis. Va a haber muchas imágenes que se van a sobreponer, pero es importante conocer mucho anatomía de pelvis para que no se confundan en alguna estructura o una sobreimagen en su evaluación. ¿Qué vamos a tener en la evaluación? Vamos a tener 3 criterios, 4 criterios. El primer criterio, debemos observar la totalidad de la articulación. Toda tiene que estar uniforme. No tiene que haber variaciones ni alteraciones, incluyendo los huesos ilion, isquion y pubis. Después vamos por lo proximal, que es el fémur, que debe observarse sin acortamientos de su cuello, debe de ser asimétrico. Ya cuando encontramos alguna anomalía o algún acortamiento, podríamos tener alguna otra patología, o bien si no tenemos la articulación dentro de su cavidad normal. Después vamos con el trocánter menor, que debe visualizarse sin rotaciones internas, o sea, debe visualizarse bien y no se debe visualizar posterior. Y aquí tenemos un poco de anatomía en radiología.
Vemos todas las estructuras óseas, por ejemplo, ilion, isquion, pubis, sacro, base del sacro, ala del sacro, en donde está la articulación. Vemos el ilion, vemos pubis, que sí, en simple vista, esta pelvis corresponde a un hombre. ¿Ok? Entonces, eso es por el tamaño de la pubis. Vemos la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el menor, el fémur, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Y aquí vemos otra pelvis. Esta pelvis va a corresponder a una mujer por lo amplio de la articulación de sínfisis pubis y del isquion. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener uniformemente ilion, isquion, pubis. ¿Sale? Cabeza del fémur, trocánter mayor, trocánter menor, fémur, sacro. ¿Sale? Entonces, ¿esta qué sé que es? Espina ilíaca anterosuperior. Vemos masa muscular de glúteos, trocánter mayor, trocánter menor, tuberosidad isquiática, coxis, articulación sacroiliaca, sacrocoxigia, perdón. Aquí, fosa acetabular, superficie articular semilunar del acetábulo, labrum del acetábulo, espina ilíaca antero inferior, y ahí está, ¿ok? Proyecciones de low wasting posición. Paciente de cúbito supíneo, paciente flexiona las caderas y rodillas cuando, como sea posible, tanto sea posible al fin de colocar los fémures lo más vertical posible. Se abducen los músculos y se pide a la paciente que se junten las plantas, una planta contra la otra. Entonces, así es. Esta proyección de low wasting sirve mucho para pacientes con displasia de cadera, cuando la articulación no está embonada con el acetábulo. Entonces, esta proyección sirve mucho. Ahí vemos la proyección. ¿Qué vamos a observar en esta proyección? Vamos a visualizar, observar la totalidad de los huesos coxales, sacrococcígeos, articulaciones coxofemorales, macizos trocanteros, cubriendo la mayor parte del cuello femoral. Es importante que las estructuras se vean asimétricas posibles. Cuando ya vemos un desplazamiento o vaya una línea poquito negra, entonces ya quiere decir que tenemos una fractura, una fisura, una dislocación o una luxación. Y ahí está la proyección de low wasting. Va a estar a 90 grados. Ahora esta es una lateral. Low wasting localizada lateral. Así se coloca el proyector. Introduce el rayo central. ¿Y qué vamos a evaluar en esta proyección? El acetábulo, el hueso femoral, la tuberosidad isquiática, el isquion, el trocánter. ¿Ok? En estas proyecciones es muy importante conocer anatomía porque se sobrepone muchísimo
el trocánter mayor y el trocánter menor. Entonces, es una de las proyecciones que podemos visualizar. Vaya, se visualiza bien la articulación coxofemoral, ¿ok? Y isquion y pubis. Muy bien, ¿qué vamos a evaluar en esta proyección? Se observa la totalidad de las articulaciones de la cadera, incluyendo la porción proximal del fémur, como cuello, trocánter mayor, trocánter menor, cabeza del cuello. Y listo. Ahora vamos a una proyección simple, una proyección antero-posterior en la línea iliopectínea, 3/4 anterior, que corresponde al borde superior de la rama iliopúbica, y 1/4 de posterior que corresponde al techo de la espina ilíaca. ¿Sale? La U de uro de radiografía o gota de la lágrima. Vamos a ver borde interno, borde externo y borde inferior. El interno corresponde a la pared externa del trocánter del obturador y el externo al tercio medio de la fosa cotiloidea. Escotadura isquiopúbica en el borde inferior. El techo acetabular presenta la superficie de carga del acetábulo. Paredes acetabulares anteriores y posteriores presentan las extensiones laterales de la superficie articular. Y aquí vemos borde anterior, borde posterior, techo acetabular, línea iliopectínea, línea isquiotibiática y gota de la lágrima. ¿Sale? Esa gota de lágrima es una proyección que se nota, o sea, se logra ver también por las inserciones de ciertos músculos o orígenes que van a estar ahí insertados o originados. ¿Sale? Muy bien. Y en el borde posterior, obviamente, que es más posterior e inferior. ¿Ok? Muy bien. Referencias anatómicas óseas marcadas automáticas de referencia, la letra A, línea iliopectínea, la B, ilion isquiática, la C, la U, radiografía U, la gota de lágrima en techo acetabular, es la pared acetabular F y la pared acetabular posterior. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estas van a ser nuestras líneas de referencia o nuestras letras de referencias anatómicas para no perdernos en la anatomía de cadera. Ahí vemos que 1 va a ser la pared del borde anterior, 2 la pared del borde posterior, 3 techo acetabular, aquí, y 4 líneas isquiotibiales, 5 línea iliopectínea y 6 la gota de la lágrima. ¿Ok? Muy bien. También tenemos en una proyección, esta sigue siendo antero-posterior, las marcas anatómicas también de referencia los tenemos de colores, que es pared o borde posterior, que es color rosa, techo acetabular azul, línea ilioisquiática y ilioisquiática, ¿sale? Que viene del ilion hasta el isquio, que va a ser la roja, la línea iliopectínea, que va a ser arribita de la rama superior del isquion y la gota de lágrima. Aquí se ve. Entonces está muy simple, muy sencillo para identificar.
las estructuras. ¿Ok? Tenemos igual proyección AP, las mismas posiciones o las mismas estructuras que nosotros vamos a encontrar en esas estructuras anatómicas o en esa proyección. ¿Ok? Perfecto. Ahí tenemos y va cambiando la línea conforme vamos viendo las líneas y las marcas de referencia de esta articulación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, necesito que sí estudien este tipo, esta anatomía. Para que puedan visualizar. De todos modos, les comparto la información y checamos. ¿Ok? Revisen muy bien, revisen por favor sus clasecitas. Cualquier duda, pregunta, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias.